Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de sentires y saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión estaremos compartiendo algunas reflexiones sobre algo que a veces nos sale mucho en las noticias. Costa Rica tiene un protagonismo a veces muy fuerte sobre esto. Normalmente lo vamos a escuchar como descarbonización, mercados de carbono, pagos de servicios ambientales, y otro montón de temas más que están relacionados, no necesariamente son lo mismo, pero sí están muy relacionados y que a veces nos causan un poco de confusión precisamente por eso. Entonces, la idea es que el día de hoy nos acompañe un compañero que justamente, por decirlo de alguna manera, el observatorio visita su propia casa, que es el CIEP, que es justamente, estamos con Alonso Ramírez, y que él tiene en estos momentos un proyecto que me van a permitir volver a ver la hoja para recordar el nombre bien, vender la naturaleza para salvarla. Experiencias de pagos por servicios ambientales en Costa Rica. Que está también en este proyecto y a la cual también le enviamos un saludo a Tania Rodríguez, también del CIEP. Entonces, pues aquí la idea es poder conversar con Alonso un poco cuáles son las inquietudes que los llevaron a esto, qué han ido encontrando. Entonces ya, pues ya creo que me abusé en la conversación. Y más bien, hola Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Y a veces sucede de que, pues a nosotros, a nosotras nos conocen a veces solamente por un aspecto, digamos, a veces solamente porque, por lo que estudiaste o por lo que estás haciendo en este momento. Entonces, me gustaría si pudieras compartirnos un poco, digamos, de dónde venís, qué has estudiado y en qué estás ahora. Ok, bueno, muchas gracias Luis por la invitación. Sí, bueno, yo soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. También soy un investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y también soy el subdirector del centro. Bueno, y como trasfondo académico, digamos, ¿verdad? Bueno, yo soy doctor en estudios del desarrollo, con énfasis en asuntos agrarios y ambientales, o estudios agrarios y ambientales, del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, es en los Países Bajos. Ahí hice mi doctorado y también hice mi maestría. Y bueno, bueno, ¿qué me trajo el proyecto para empezar, verdad? Bueno, yo ya tenía, siempre me ha interesado mucho el estudio de la conservación de los recursos naturales. Es un tema que me ha fascinado bastante desde hace algún tiempo. Yo originalmente empecé mi práctica de investigación en la universidad, o por lo menos en un contexto académico, estudiando conflictos ambientales por el agua en Guanacaste, lo cual obviamente lo llevaba a uno a trabajar mucho cerca del tema del turismo. Y bueno, mucho del turismo que ha desarrollado Costa Rica ha estado muy basada en la naturaleza que ha decidido conservar, lo cual eventualmente me llevó también a cómo es, a profundizar, o un interés en profundizar cómo son las prácticas y las políticas de gestión ambiental en términos de estos esfuerzos de conservación de los recursos naturales. Y sobre todo, enfocarme en estudiar eh, los conflictos que tienden a surgir entre los diferentes intereses que puede haber alrededor de la conservación de estos recursos naturales, ¿verdad? En especial me interesan mucho los conflictos que se dan entre estos esfuerzos de conservación y las comunidades o grupos sociales que hacen uso de esos recursos muy cerca de estas zonas en las que se conserva. Es decir, digamos, ¿qué pasa, digamos, cuando se decide conservar un recurso que es vital para el desarrollo de los procesos socioeconómicos que desarrolla una comunidad que vive muy cerca de esa área que ocupa conservarse? ¿Cómo se resuelven esos conflictos? ¿Cómo se dan las relaciones de cooperación, verdad? Y si realmente se puede realmente alcanzar lo que muchas veces se promete en conservación ambiental, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, de obtener estas soluciones de ganar, ganar, en las que todos ganan a partir de la conservación. Bueno, yo trato de ser muy crítico con respecto a cómo es que funcionan estas prácticas, y lo que he hecho durante mis últimos, ¿qué te digo?, 15 años de carrera,
ha sido en específico estudiar estos procesos, estas interacciones que existen entre grupos locales, comunidades, ¿verdad? Gente de la localidad, ¿verdad? Y estos esfuerzos de conservación en diferentes partes de Costa Rica. Alonso, tal vez para ir entrando y aprovechar toda la experiencia que tienes, a veces cuando nos toca ir a trabajar a comunidades o expresado por los mismos compañeros y compañeras de comunidades, a veces llegan con una cantidad de conceptos, digamos los técnicos y demás llegan con muchos conceptos, algunos más complejos, otros más simples, pero digamos, justamente a veces difíciles, digamos, de procesar. Entonces te quería pedir un pequeño ejercicio creativo para que nos ayudaras a ubicar algunos términos. Voy a decir algunos. Ujú, Vos aplicarás los que consideres necesarios. Que a veces escuchamos, ya sea por noticias o esto, porque te digo, porque sencillamente vimos cerca, no sé, de algún justamente de alguna área protegida o algo así, y nos llega, no, es que los servicios ecosistémicos son muy importantes, no sé yo de cuánto, o justamente los servicios ujú, ambientales, o esto es un capital natural que ustedes tienen que aprovechar. Entonces, surge como, digamos, muchas palabras ahí que a veces ayudan, otras veces nublan la cosa, pero digamos, hacían comercial de algunos, pero digamos, servicios ambientales, servicios ecosistémicos, capital natural, otro cuando llegan ujú, mercados de carbono, y todo esto encuadrado también en algo que más arriba o más abajo le llaman capitalismo verde, economía verde. ujú, Entonces, son como palabras que también sé que de alguna u otra manera, cuando lo vayamos profundizando, van a salir. ujú. Entonces, brevemente, es un ejercicio de lluvia de ideas, nada más de creatividad. ¿Podrías ayudarnos a ubicar más o menos de qué estaríamos hablando cuando escuchamos esto? Ok, yo creo que tal vez el mejor punto de partida, y de ahí tal vez vamos conversando vos y yo, si te parece, es un poco entender cuáles son las necesidades que existen a nivel local para implementar estas cosas, ¿no? Ok, empecemos por una parte. Bueno, hay una necesidad de conservar y cuidar los recursos naturales, ¿no? ¿Ok? Y eso establece un interés que es muy loable, que es muy importante, ¿verdad? Es importante garantizar la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible, ¿cierto? El asunto es que generalmente los recursos que uno busca conservar, no es simplemente un asunto de conservarlos y ya, ¿verdad? Porque generalmente es muy poco probable que uno encuentre, digamos, un bosque o un río que no está siendo utilizado por alguien más, ¿no? Y aquí es donde empezamos a encontrarnos conflictos entre la conservación y las diferentes comunidades que viven alrededor de esos recursos, ¿no? En la historia de la conservación esta ha sido una relación bastante conflictiva. Es decir, digamos, por mucho tiempo, aquí me refiero a casi que desde los inicios de la historia moderna de la conservación, eso es a finales del siglo XIX en Estados Unidos, ¿verdad? Con la formación del primer parque nacional que empezó a funcionar tal y como nosotros conocemos ahora el funcionamiento de los parques nacionales. Muchos de los procesos que guiaron ese esfuerzo de conservación fueron, primero, violentos, porque incluyó la desmovilización y expulsión de las personas que vivían en estos espacios de naturaleza que deseaba ser conservada. Y también, digamos, sumamente agresivos en términos de los efectos socioeconómicos sobre las personas que hacían uso de estos recursos, que de pronto vieron sus modos de supervivencia o sus modos de vivencia, el acceso a los recursos, sus formas culturales de interacción con la naturaleza, todo eso lo vieron deshecho, ¿verdad? Este modelo de conservación de fortaleza, esta idea de que tenemos que conservar la naturaleza expulsando a todo el mundo para garantizar esta naturaleza prístina que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿verdad? Fue algo que dominó muchísimo la manera en la cual se piensa, digamos, cómo se hace la conservación, ¿verdad? Con importantes efectos socioeconómicos y sociales que han sido muy bien registrados por la literatura. Evicciones forzadas en diferentes países del tercer mundo, es decir, habían estudios a mediados, perdón, de la década anterior en los cuales se hacía como un registro de cuál había sido el efecto en términos de evicciones en el sur global y se hablaba de cantidades de personas movilizadas por la creación de parques nacionales en el término de las millones de personas, por ejemplo, las decenas de millones de personas movilizadas para la creación de parques nacionales y la conservación ambiental, ¿verdad? Y bueno, por ahí
los años 90, pero más fuertemente en los 2000, ¿verdad? Empieza a darse como este debate bueno, de cuáles son estos efectos humanos de ejercer esta conservación o este estilo de conservación que trata de proteger a rajatabla el ambiente, ¿verdad? Y se empieza a hacer un cambio en el discurso dominante, que era básicamente esta idea de ejecutar conservación de fortaleza. En Costa Rica esto se da un poquito más antes, no pasa hasta los 90 en Costa Rica. Costa Rica este debate empieza en los 80. Y bueno, empiezan a valorarse diferentes formas en las cuales tal vez se puede incluir a las personas locales a participar y vincularse, digamos, con estos procesos de conservación, a por lo menos tener como una perspectiva un poco más positiva, evitar tanto conflicto, ¿verdad? Y la forma en la que empieza a hacerse es tratando de incluirlos en tipos de arreglos de conservación que les permitan también obtener algún tipo de beneficio, sobre todo beneficios económicos. Hay que recordar que en el momento en el que se están haciendo estos cambios en la agenda de conservación, es también el momento en el que se está dando el auge del neoliberalismo que nosotros conocemos, esta idea de empezar a tratar de hacer importantes reformas a la economía política para tratar de, sobre todo, darle más espacio a los mercados, incluso crear los mercados, definirlos, diseñarlos, etcétera, ¿verdad? Entonces, mucha de esta onda económico-política se combina con esta onda de ver cómo es que se integra a las comunidades en este esfuerzo de conservación, y de ahí vos lo que empezás a ver es el surgimiento de ciertas alternativas para hacer un balance entre estos intereses, pero que están muy fuertemente basadas en el mercado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, de ahí, que antes las comunidades que vivían alrededor del parque se dedicaban a, qué sé yo, comerse los huevos de las tortugas que este parque recibía, por ejemplo, como sucedía mucho en los parques costeros de Guanacaste. Bueno, no, ahora ya van a dejar de comerse los huevos de tortuga porque eso está prohibido, y lo que van a empezar a hacer es convertirse en guías turísticos, vender sus servicios y su conocimiento local con respecto a las tortugas, de las cuales antes obtenían su ingesta calórica, y ahora lo que van a hacer es más bien presentar la experiencia de ver a las tortugas desobando para personas para turistas, ¿verdad? El turismo en Costa Rica fue una agenda que fue realmente exitosa y le dio muchísima legitimidad al sistema de parques nacionales en su momento, y en mi opinión le permitió, digamos, justificarse y legitimarse políticamente, ¿verdad? Frente a otros grandes intereses que existían en el momento del ajuste, que era, bueno, sobre todo el ver cómo expandíamos la producción agrícola para poder obtener las rentas necesarias para atender los problemas del desbalance fiscal, ¿verdad? Que se daba, digamos, en el marco del ajuste. El turismo era un camino, digamos, que se volvió muy popular, y eso permitió que los parques nacionales tuvieran una justificación en su momento, ¿verdad? Incluso fue tan importante que eventualmente cambió nuestra identidad como país, ¿no? Ahora nos vemos como un país verde, un país turístico, un país que atrae a la gente con base en sus recursos naturales. En fin, los conceptos que vos planteas hay que pensarlos casi como nuevas invenciones en el marco de ver cómo resolvemos este conflicto. ¿Ok? O sea, este conflicto que es muy complejo, ¿verdad? Como ya te lo he puesto, porque es un conflicto a nivel local en términos de cómo es que la conservación se tiene que legitimar frente a la gente local, ¿no? O sea, digamos, cómo es que tenemos que invitar a la gente local para que sea parte del proceso de conservación y que no esté en conflicto con el parque, no esté peleándose con los guardaparques, no esté cortando. Eh, Pero por otro lado, también hay otros conflictos grandes y tiene que ver con el conflicto con cómo la conservación se ubica en el marco de los diferentes objetivos de desarrollo que puede tener un país. Y hay que reconocer que la conservación, aunque es importante, no es prioritaria muchas veces. ¿Ok? Y esas prioridades se ven muy claramente en términos de a quién le llega la plata. ¿Ok? Es un poco, es una forma como, lo estoy simplificando mucho, pero es como para que entendamos un poco cuál es la matriz política en la cual estamos funcionando. Cuando vos ves a quiénes le llegan, a quiénes le llegan la mayor cantidad de recursos dentro del presupuesto nacional, por ejemplo, vos te vas a dar cuenta que el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Que son las entidades que se encargan de la protección del ambiente, o bien el SINAC ¿cómo es? De la conservación, ¿verdad? No les llega muchísima plata en términos proporcionales con respecto a las agencias que se encargan de la productividad o que tratan de expandir sistemas productivos, qué sé yo, expandir la generación eléctrica, expandir, digamos, las plantaciones, expandir
el aparato industrial del país, etcétera, etcétera, hacer más turismo. O sea, en términos relativos te vas a encontrar que, digamos, que la protección ambiental tiene un rol muy poco relevante en términos presupuestarios. Y esto hace un incentivo para que estas autoridades de conservación traten de ver dónde encuentran los recursos para tratar de mantener programas que son caros, ¿verdad? Hay que recordar, digamos, el SINAC, que es el sistema es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es el que administra todos los parques nacionales de Costa Rica, solo en área territorial tiene que controlar y administrar casi que un 30% del territorio nacional. 30%, es un tercio del área territorial del país, son áreas protegidas, y le toca a esta institución desfinanciada mantenerlas. ¿Cómo encuentras vos la plata para mantener esto? Entonces esto los pone en un conflicto. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar la plata y resolver ese conflicto más nacional? ¿Cómo me hago yo una prioridad en materia de desarrollo? Y en el contexto del neoliberalismo, el camino de ir a cobrar más impuestos para pagar más áreas protegidas, eso está cerrado, ¿verdad? O sea, eso no es un camino viable. Entonces tenemos que buscar por otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Bueno, pensar en mercados. Y de vez en cuando esos mercados no existen, entonces hay que inventarse esos mercados. Y de ahí es de donde sale algo como los pagos, como los servicios ecosistémicos y los pagos por servicios ambientales. Que no sé si, digamos, si querés que entre profundice ya en esto o cómo lo ves, o si Oh, querés revisar un poquito lo que acabo de decir antes de, porque ya hablé mucho. no te preocupes. No, más bien, te pediría el favor, entonces, si querés, entremos por el PCA. Ok, Digamos que, bueno, conceptualmente los servicios ecosistémicos surgen alrededor de los 90. Y surgen mucho en esta necesidad de ver cómo es que se encuentra una forma de financiar la conservación, ¿verdad? Y cómo matar dos pájaros de un tiro, cómo financiar la conservación, pero cómo también incentivar a la gente que vive cerca en naturalezas que ocupamos proteger, que tenga un incentivo para protegerlas, ¿verdad? Entonces viene de estos dos lados. ¿Y qué es lo que ofrece? Bueno, básicamente lo que ofrece es una recomposición conceptual del bosque, ¿verdad? Generalmente al bosque se le ha visto, sobre todo en modelos de desarrollo previo, sobre todo cuando hablamos de la revolución verde y todo este asunto de aumentar la productividad agrícola, el bosque siempre se veía como un problema, o sea, como un espacio en el cual no le puedo sacar dinero, ¿correcto? Porque es el bosque en pie, ¿qué hace? ¿Verdad? No, el bosque más bien era para cortarlo y hacer una plantación y de ahí empezar a producir, ¿verdad? Eh, un poco sale de la idea de que hay que reconceptualizar esto. No, el bosque en pie puede ser un mecanismo a través del cual se puede adquirir dinero con que financiar políticas de conservación y también financiar o darle, digamos, alguna renta a la gente que mantiene ese bosque en pie. ¿Está claro? Entonces, los servicios ecosistémicos surgen en este contexto, ¿verdad? Básicamente es una reconceptualización conceptual, eso es lo dije dos veces, es una reconceptualización del bosque, entendiendo que el bosque no solo está ahí por estar, sino que el bosque también provee de ciertos servicios a la sociedad en el sentido más amplio que le permiten operar. ¿Por qué? Porque el bosque tiene un rol muy importante en el reciclamiento del agua, en el mantenimiento y el sostén de manantiales de agua, entonces por ende de la oferta hídrica que eventualmente van a utilizar otros sectores productivos de la economía, es decir, pensemos en qué sé yo, digamos, el agua que ocupas vos para rellenar ¿cómo es? Este, un reservorio de agua del cual eventualmente vas a producir energía hidroeléctrica, por ejemplo, o bien, digamos, el agua que nosotros nos tomamos en la ciudad, o el agua que puedes luego embotellar y vender en botellas de agua, en fin, digamos, que el bosque tiene un rol muy importante. El bosque también produce aire, ¿verdad? Recicla el aire que nos respiramos, ¿verdad? Entonces, sin aire no podemos producir nada, no podemos vivir tampoco, ¿verdad? Entonces, parte de la solución que se plantea desde la economía ambiental es, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar estos servicios tan importantes que provee el bosque? La idea ¿cómo es? De los servicios ecosistémicos surge en el contexto de cómo es que podemos atender estas externalidades y entonces la forma en la que ellos deciden atender estas externalidades ambientales, estos efectos no pero, deseados de la producción económica sobre el medio ambiente que generan costos, ¿verdad? ¿Cómo atendemos estos costos? Bueno, valorizando el bosque económicamente, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo hacemos para valorizar los efectos ambientales de cortar el bosque? ¿Cómo es que valorizamos al bosque en pie y los servicios que este bosque provee económicamente?
Y de ahí es donde surge la idea del pago por servicios Ujú. ambientales. En esencia, un pago por servicios ambientales es algo bastante sencillo. Involucra que una parte, digamos, puede ser el Estado, pero también pueden ser grupos privados, depende mucho del contexto. Lo que hacen es pagarle a un dueño de terreno que tiene un bosque en pie, ¿verdad? Que se considera importante, se le da plata a esta persona, se le paga por los servicios ecosistémicos de ese bosque en pie, es decir, por proveer agua o por proveer aire o por proveer la belleza escénica de ese bosque, ¿verdad? Es decir, se le paga porque no corta el bosque, ¿ok? La idea, en teoría, es que vos le pagues la cantidad suficiente a esta persona como para que ella logre cubrir su coste de oportunidad. El coste de oportunidad básicamente es cuánto me cuesta a mí, o sea, en mi valoración económica, tener este bosque en pie o bien nada más cortarlo todo y convertirlo en una plantación, ¿verdad? Entonces me tiene que cubrir, digamos, la ganancia que yo podría obtener si hiciera algo más. En teoría, en la práctica eso no funciona así, ¿verdad? Y así es como funciona un pago por servicios ambientales. Ahora, este pago puede estar integrado en una economía un poco más amplia, ¿verdad? En la cual, digamos, los derechos que existen sobre esos servicios ecosistémicos que vos financiaste Ujú. pueden comerciarse en mercados para países que ocupan reflejar reducciones en sus emisiones de carbono. Por ejemplo, digamos, desde el protocolo de Kioto, que básicamente es una conferencia pequeñita que se hizo una conferencia, parte de un proceso mayor que es la conferencia eh, Marco sobre Cambio Climático. Ujú. Se estableció que los países desarrollados tenían que mantener o tenían que garantizar una reducción establecida de sus emisiones para que alcanzaran los niveles que tenían de emisiones de dióxido de carbono Ujú. en 1990. Entonces, una de las formas que se permitió para garantizar esta reducción de emisiones es que ellos vendieran, pudieran comprar las reducciones de emisiones que estuvieran haciendo en otros países alrededor del mundo. ¿Ok? Es decir, digamos, es solo para que nos pongamos esto en la cabeza. Si yo obligo a un país a que me reduzca sus emisiones, ¿verdad? Al periodo que tenía hace 10 años o hace 20 años, no significa que estamos hablando de que ese país tiene que recortar su economía, Ah. ¿verdad? O sea, la forma en la que sería básicamente o hace sus procesos más limpios, es decir, digamos, por ejemplo, empieza a producir o cambia sus modos de producción de manera tal de que usted ya no produzca tanto carbono, pero siempre produzca las mismas cosas, pero eso no va a pasar con ciertas empresas, porque si yo tengo una empresa petrolera o tengo una empresa que lo que hace es refinar petróleo y Ujú. hacer gasolina, mentira que yo voy a agarrar y voy a poder reducir mis emisiones limpiando mi proceso productivo. Eso Ujú. es muy, muy Ah, difícil de sí, sí. hacer, ¿verdad? Entonces, lo que se les abrió a estos países es la posibilidad de, bueno, yo sé que usted no puede cambiar la contaminación que produce su empresa de petróleo, entonces le voy a dar esta salida. Usted puede agarrar una parte de esas emisiones que tiene que reducir y en vez de hacer usted una limpieza de su proceso, le puede pagar ¿cómo es? A Juancito de los Palotes, Ujú. ¿verdad? Que tiene un bosque en Talamanca, ¿verdad? Porque mantenga ese bosque y el derecho a las emisiones, ¿cómo es? A los servicios ecosistémicos que ese bosque provee, usted puede traer ese certificado y presentárnoslo y decir que ahí usted hizo el abatimiento de emisiones que usted le faltaba hacer. ¿Ok? Entonces, así es como vos podés conectar esto. El objetivo, el sentido general que tiene todo esto es, o sea, a lo que vamos, ¿verdad? Y que eventualmente se convierte mucho en una de las, los pagos por servicios ambientales es un pequeño eslabón dentro de otro montón de estrategias que vos podés llamar descarbonización, Ujú. ¿verdad? Las cuales, bueno, obviamente son muy variadas, son mucho Ujú. más amplias. El plan de descarbonización costarricense tiene múltiples más metas, ¿verdad? Pero una de estas es garantizar la continuidad del pago por servicios ambientales. Otra vez ahí hablé un montón. No, Entonces, no. es decir, si ocupamos atender o revisar algo que haya dicho antes. No, no, más bien te pediría si pudiéramos profundizar más en lo que sea, en el sentido de que a simple vista uno diría, pues todo muy bien, Ujú, pero te quería consultar, digamos, en la experiencia que has tenido en el proyecto que están desarrollando y demás, ¿han identificado, en el caso de Costa Rica, tensiones, conflictos sobre esto o realmente todo va, digamos,
como quien diría, resbalado hacia la perfección del sistema. Entonces, te quería preguntar como para profundizar más, porque, digamos, al final, como vos decías, digamos, Costa Rica tiene una imagen que en algunos casos es muy pesada, digamos, esta imagen verde, un país que es muy respetuoso del ambiente, entonces una imagen muy pesada, que hace que si te llegan con, digamos, con estos proyectos, con estas ideas y demás, prácticamente, sí, va a funcionar. Entonces, Ok. te quería preguntar, ¿es así o realmente habría que agarrar? Más o menos ya creo que las personas que nos van viendo lo van agarrando, pero no Ujú. necesariamente es como Ok, tan, ok, tal vez déjame dar un poco de contexto y luego voy a tu pregunta. dale. Ok, entonces, esta idea de los pagos por servicios ambientales, y es parte también, digamos, de por qué es que se ha dado como esta fama internacional de Costa Rica como esta República Verde, ¿verdad? La idea del pago por servicios ambientales se logra implementar como un programa de política pública, es decir, se vuelve una política por primera vez en el mundo en Costa Rica. O sea, Costa Rica es pionero del uso de este tipo de políticas. Y la política puntual en la cual, por medio de la cual se desarrolló este tipo de instrumentos es el programa de pago por servicios ambientales que maneja hoy el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, ¿verdad? Es un programa muy viejo, es un programa, digamos, no muy viejo, es una forma muy fea de decirlo, es un programa que ya tiene un buen rato funcionando, ya ha alcanzado alguna solidez institucional, porque es un programa que inició en 1997, eh, es decir, digamos, ya tenemos más de 20 años de estar ejecutando este programa, 25 años, más de 25 años de mantener el programa. Y bueno, el programa ha logrado grandes cosas, o sea, cosas muy positivas, pero también tiene debilidades que se han venido formando y que también han obligado también a pensar cómo es que hablamos de los pagos por servicios ambientales, ¿verdad? Hay una discusión teórica que ha surgido mucho, no solo del PSA costarricense, sino que también de todos los diferentes tipos de programas de pagos por servicios ambientales que han venido surgiendo, ¿verdad? Porque Costa Rica fue como esa experiencia, como esa vitrina, pero luego este tipo de programas se han querido replicar en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, la revisión que había hecho yo, y bueno, que estuvo basada también en una revisión literaria que se había hecho hace 10 años, ¿verdad? Es que por lo menos en este momento hay como unos 300 o 400 programas de PSA operando alrededor del mundo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tipo de situaciones nos encontramos? Bueno, bastantes en realidad, digamos. La primera cosa que yo diría, y eso es donde se refiere mucho a mi investigación, de hecho es donde yo me interesaba más incidir, tenía que ver con entender cómo es que estos programas funcionan en la realidad, ¿verdad? Porque generalmente, así como te lo expliqué ahora, el programa funciona como con una lógica muy de mercado, ¿no? Entonces, digamos, una persona interesada en reducir sus emisiones va y le paga a una persona dueña de bosque para que le conserve el bosque y básicamente vos lo que ves es un asunto de oferta y demanda. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, ¿quién me ofrece a mí bonos de carbono y yo, digamos, espacios donde yo pueda abatir emisiones y por ende yo me busco y entonces en esencia casi que funciona como un sistema de oferta como un sistema de oferta y demanda. En la práctica eso no funciona así. Por ejemplo, el PSA costarricense se caracteriza por un rol sumamente importante del Estado. De hecho, el mercado tiene un rol relativamente pequeñito. A ver, ¿qué es lo que hace Fonafifo? Fonafifo es el que se encarga de comprar todos estos derechos, de financiar todos los pagos por servicios ambientales en el país. Y la forma en la que selecciona los lugares donde quiere dedicar esos recursos es totalmente definida por Fonafifo. Es una forma muy vertical de hacerlo, ¿verdad? Obviamente ellos han hecho muchos cambios en la forma en la que lo han venido organizando, han establecido ciertos criterios para ver qué lugares tienen más valor de conservar que otros lugares y han venido desarrollando una metodología muy compleja para llegar a ese lugar, pero al final de cuentas es una metodología que está muy guiada por los intereses políticos y también de conservación, que, o sea, digo, no son desdeñables, que tienen las autoridades de conservación costarricenses, ¿verdad? Y esto genera un conflicto muy grande, ¿verdad? De diferentes formas, ¿verdad? Por un lado, digamos, mucho de cómo ha funcionado el FONAFIFO es mucha la intención de proteger bosques que están cerca, pero fuera de áreas protegidas, ¿verdad? O sea, vean un mapa de Costa Rica y
y lo que se van a encontrar es un montón de parchones verdes grandotes que son los parques nacionales y los refugios y reservas de vida silvestre. Pero pónganle encima un mapa de la cobertura forestal de Costa Rica y se van a encontrar que muchos de los bosques que van sirviendo como zonas de buffer, como colchones entre las partes de desarrollo, están por fuera de esas áreas protegidas. Además, hay otros recursos que cuando se hicieron el sistema de parques nacionales no fueron contemplados como parte de la constitución de estas áreas, qué sé yo, digamos, manantiales de agua para consumo humano, de ciudades y cosas de ese tipo, ¿verdad? O zonas de paso de animales que están ¿cómo es? En riesgo, ¿verdad? De especies en riesgo, ¿verdad? Este tipo de cosas no fueron consideradas a la hora de establecer todo esto, ¿verdad? Mucho del crecimiento de las áreas protegidas en Costa Rica se dio en términos de un conflicto político con respecto a las personas que tenían tierras en las zonas en las cuales esos parques querían establecerse. Algunas se pudieron comprar, otras quedaron sin comprar, otras veces ustedes tienen áreas protegidas en las cuales se delimitó el área, pero nadie le compró nada a nadie, ¿verdad? Y de pronto hay un conflicto con los dueños que tienen esas tierras todavía, ¿verdad? Pero que no pueden usarlas y el Estado no les ha pagado de vuelta, ¿verdad? Entonces, es un montón de conflictos que, bueno, casi que no podemos describirlos todos de manera general, sino que hay que ver los locales casi que área por área, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos en este ámbito tan conflictivo, en esta situación tan conflictiva para tratar de garantizar la conservación de estos bosques que están por fuera de los parques nacionales? Bueno, vos tenés algo como el PSA. Y muchos del incentivo del uso del PSA, incluso si vos ves la matriz con las cuales se puntean a dónde es que tienen que dirigirse, cuáles son de los muchos oferentes que llegan al programa, dónde es que tienen que caer eventualmente los PSA, a quienes decidimos aceptar y pagarles, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que son zonas que están muy cerca de las áreas protegidas. O sea, es como que tienen un plus, tienen un beneficio, son los que se ven mejor, más beneficiados por este tipo de programas. ¿Ves? Y esto nos lleva a un problema, ¿verdad? Porque muchas veces, dirían algunas personas, y terminas pagándole a gente que de por sí tiene un bosque en el cual está tan largo de la calle que nadie lo va a cortar. Y entonces, ¿qué pasa con esos casos? En cambio, digamos, vos tenés bosques que tal vez estén, el último pedacito de bosque que vos tenés en medio de un montón de plantaciones, pensate en algo como el refugio, lo que hay alrededor del refugio de vida silvestre de Caño Negro, que es básicamente una isla de conservación en medio de un montón de plantaciones, ¿verdad? Bueno, eso no va a recibir tantos fondos, ¿verdad? Porque está por fuera, porque no hay un corredor biológico en el que esté siendo cubierto, porque de pronto es, o sea, entonces ahí, y porque el PSA tampoco tiene la capacidad de pagar por el coste de oportunidad de alguien que podría sembrar una plantación. Porque a la hora de hacer tu balance económico en si quiero poner una plantación forestal que puede servir como un buffer o pongo una plantación piñera, gana la piña. ¿Ven? O sea, entonces esto nos lleva como a muchos conflictos y hay mucho conflicto entre quienes quisieran meterse en el PSA, quienes quieren producir madera, que por ende podrían garantizar una cobertura forestal y garantizar cierta conservación del bosque, y FONAFIFO con respecto a cosas como cuánto está pagando el programa, cómo es que se distribuyen los programas, quién se está dejando los programas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es un conflicto muy grande. FONAFIFO es una institución que ha hecho cambios importantes, porque muchos de estos debates sobre cómo es que se concentraban las hectáreas entre las personas beneficiarias del programa, fue un conflicto muy grande y ha sido un conflicto continuo recurrente desde los 90, ¿verdad? Pero que se ha venido hasta cierto punto resolviendo con ciertas medidas que se han venido tomando. Sin embargo, el conflicto sigue ahí, ¿verdad? Siempre sigue siendo parte de las disputas que se dan con la institución, las cuales ahora se agravan, ¿verdad? Porque no sé si han visto, ¿verdad? Pero un poco uno de los cambios que se dieron en el marco del COVID, ¿verdad? Fue una reducción muy significativa en los fondos que tenía FONAFIBO para la entrega de pagos por servicios ambientales. Entonces, si ya ustedes tienen un problema, un conflicto por el acceso a los recursos del PSA y ahora los recursos se hicieron más chiquititos, imagínense cómo se hace el conflicto, básicamente, ¿verdad? Esa es una forma de entrarle. Luego ustedes pueden meterse en conflictos más específicos, pero yo no sé si que ya tiene que ver con qué es lo que permite el PSA y qué tipo de usos de suelo y cuáles son las lógicas intrínsecas, pero no sé si quieres que entremos en eso, Luis. Sí, creo que sería bueno porque justamente la otra pregunta que te tenía era precisamente esa, digamos, a nivel, digamos, tal vez el más ha sonado o el que más ha tenido repercusión ha sido cuando este programa se aplica en territorios indígenas, que Mm, normalmente
Digamos, ahí justamente yo creo que va más por esta parte que vos me estás apuntando. Entonces, te pregunto, ¿qué pasa cuando estos programas llegan justamente en donde hay comunidades que de alguna o de otra manera, comunidades y pueblos, que de alguna o de otra manera tienen esa relación, Ok. digamos, con el bosque? Para eso yo te diría que hay que hilar un poquito más fino en términos de qué es lo que, digamos, cómo es que el PSA funciona, ya digamos en términos más puntuales. Ok, el PSA no es simplemente un asunto de conservar el bosque en pie, en realidad hay diferentes modalidades. Eh, no voy a entrar en todas las modalidades que hay porque se han hecho diferentes tipos de contrato con el objetivo de tratar de alcanzar diferentes tipos de poblaciones. Ha habido un intento muy grande que yo sí reconozco mucho de la institución como para tratar de ver cómo se democratiza, digamos, el PSA, digamos, para alcanzar a diferentes sectores vulnerables que pueden ocupar el recurso. O sea, ciertamente, digamos, en toda esta tensión que se ha visto, el PSA ha habido como un interés no solo en conservar, sino que también ha habido un interés como ver en cómo se integran también valores más sociales, ¿verdad? Hay que recordar que muchos de los tenentes de bosque, ¿verdad? La gente que vive en bosque o que ocupa territorios que tiene bosque, también es gente que generalmente está, digamos, entre los sectores más vulnerables del país. No son todos, pero sí muchos, ¿verdad? De las personas que tienen bosque, son, digamos, están en una situación muy vulnerable. Es gente pobre o son agricultores pobres o bien son indígenas también, ¿verdad? De hecho, los indígenas es digamos, en el caso del bosque privado, por así decirlo, ¿verdad? Son los principales tenientes de bosque. Okay. Pero bueno, dando ese contexto, FONAFIFO tiene por lo menos tres modalidades de PSA. Una modalidad se llama conservación, en la cual ellos van, se encuentra, digamos, en la cual ellos pagan simplemente por conservar el bosque, o sea, para que la gente lo deje quedito, ¿verdad? ¿Ok? Aquí lo que hay es básicamente restricciones muy claras en términos de qué se puede y qué no se puede hacer con ese bosque. Y en esencia, casi que, casi que todo se resume a, usted lo que puede hacer con esto es turismo, no puede botar un solo árbol. ¿Verdad? No puede tumbar un solo árbol, tiene que garantizar que no hayan procesos que degraden el bosque internamente, que nadie esté socolando el bosque por dentro tampoco, o sea, que esté cortando la vegetación media ni nada de eso para sembrar cosas adentro. Nadie puede sembrar nada dentro de ese bosque. Y el pago se da solo por árboles maderables. Es decir, si vos tenías un naranjal, no, eso no puede entrar, básicamente, ¿ok? Con esto nos evita, un poco de esto tiene que ver con razones políticas del momento en que se hizo el PSA, nada más para que sepan, pero con esto se evita mucho de lo que sucede con programas de servicios ambientales como los de Guatemala, en los cuales uno puede pagar un PSA sobre una plantación de palma africana, por ejemplo. Aquí eso es imposible, aquí no, el programa no funciona así. Ok, es una parte. Lo cual tiene beneficios y desbeneficios, vamos a llegar a eso cuando ya hablamos de las personas indígenas. Luego hay otras dos modalidades. Hay otra modalidad que es la modalidad de plantación forestal o reforestación. Es decir, digamos, el FONAFIBO también puede pagarle a alguien que tiene un lote sin árboles para que siembre árboles ahí. ¿Ok? Ya que el contrato tiene un periodo de vigencia, el contrato se puede asociar, se puede poner en tiempos de una manera que permita, digamos, a una persona teóricamente establecer una plantación forestal. Es decir, tengo un lote en una zona que está muy cerca, que es de mucho interés para FONAFIFO proteger, ¿no? Entonces, el lote no tiene nada, pero yo le puedo decir a FONAFIFO, deme un poco de esa plata, métame en ese contrato y me paga, y yo lo que hago es que yo siembro todo esto con algún tipo de especie forestal. Generalmente, cuando ha habido contratos de este tipo, la gente lo que siembra son maderas comerciables, ¿verdad? De las que se usan en Costa Rica es como teca o cosas así, ¿verdad? Entonces lo siembra y eventualmente cuando ya se acaba el contrato, ya los palitos crecieron, entonces terminado el contrato, esta persona puede cortar los palitos y vender la madera si quiere, ¿verdad? ¿Ok? Si no quiere, la deja en pie, no importa, ya eso ya le toca a la persona. Incluso, digamos, si ya la hizo crecer, puede meterse en otro programa de pago por servicios ambientales más para conservar esa madera que ya quedó crecida. O sea, y luego hay uno que es el de los sistemas agroforestales, que es específicamente para de grupos que podrían tener interés en hacer algo de manejo con ese bosque, es decir, digamos, que puedan tener el bosque, pero que también siembren algo en doseles inferiores. Esto se ha pensado en ocasiones que podría ser como un mecanismo por medio del cual uno puede acercarse a poblaciones indígenas que de pronto, qué sé yo, siembran cacao. El cacao no necesariamente tiene que sembrarse en plantaciones al sol, sino que vos también lo puedes sembrar
arbolitos de cacao a la sombra. También se puede con café, porque vos puedes sembrar el café a la sombra también, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ves la demanda de pagos por servicios ambientales, casi no hay demanda para estos últimos dos. La demanda generalmente es para la parte de conservación. Eso tiene que ver con la coyuntura económica que tiene el sector. El sector forestal en Costa Rica está viviendo una crisis económica bastante extendida y que se perpetúa desde casi que finales de los 90, ¿verdad? En el cual vos lo que vas viendo es el proceso de las plantaciones. La cantidad de plantaciones forestales en Costa Rica ha venido reduciéndose de manera continuada por los últimos 10 años. ¿Ok? Esto se debe, digamos, de que se han abierto mercados de madera. Es mucho más fácil para Costa Rica importar la madera de Nicaragua, de Chile, ¿verdad? Que hacerla localmente. Es muy caro producir madera en Costa Rica. Por ahí pasa parte del problema. Ahora, ¿cómo es que se llega a los territorios indígenas? Bueno, lo que vos tenés en los territorios indígenas es algo muy interesante, porque en Talamanca, sobre todo, los territorios indígenas cubren un flanco muy importante del Parque Internacional La Amistad, y de hecho, para el efecto del Estado, son considerados como parte de la Reserva de Biosfera La Amistad. ¿Ok? Entonces, hay mucho interés del Estado en darles pagos por servicios ambientales para conservar el bosque del flanco, ¿qué te digo? El flanco norte del Parque del Pila, ¿verdad? Del Parque Internacional La Amistad. Entonces, el interés de FONAFIF es más bien que mantengan el bosque en pie. Ahora, esto le sirve a las asociaciones de desarrollo de los territorios indígenas porque las ADIs son esencialmente gobiernos locales, pero que no tienen financiamiento de gobiernos locales, ¿verdad? Las ADIs casi que funcionan como la municipalidad del territorio indígena, pero a diferencia de una municipalidad no pueden cobrar impuestos. Entonces, por ende, no tienen ingreso económico. Y lo que les llega son por puras transferencias estatales, que están dirigidas y que tienen un objetivo determinado. Entonces, lo que les da muy poca libertad o independencia para decir cómo se usa la plata. Entonces, ¿cómo es que entra el PSA? Bueno, el PSA entra a las comunidades indígenas como un tipo de, una solución parcial a este problema de autonomía territorial indígena, ¿verdad? En el entendido de que les dan plata para que conserven el bosque y esa plata ellos la pueden usar como les venga en gana, nada más que tienen que dedicar algunos de esos fondos para tener al regente forestal, para que alguien chequee que nadie esté botando los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. En este plano, que es como muy político, muy local en términos de autoridades e instituciones, todo bien. Pero muchos de los bosques que vos terminas metiendo dentro del PSA, hay algunos que sí son como bosques comunitarios, pero hay otro tipo de bosques que también son bosques en los cuales hay gente que vive muy cerca y que utilizaba el bosque y que de pronto va y extrae recursos de ese bosque. De vez en cuando se mete a cazar al bosque, ¿verdad? Para obtener un poco de la comida que te vas a comer. O los utilizan con objetivos medicinales. O algunos utilizan el bosque para sembrar algunas matitas también. O alguna parte de, de sus necesidades de consumo. ¿Y cuál es el problema? Que si vos tenés un PSA que solo se trata de conservación, no puedes hacer esto. Y ahí es donde vienen las restricciones, ahí es donde vienen los rotulitos que dicen que no te puedes meter en el bosque, cuando antes podías meterte en el bosque, entrar y salir como te diera en gana, ¿verdad? Y eso te genera un conflicto, ¿verdad? Y este conflicto se vio muy manifestado sobre todo en el marco de Red Más, que es cuando se preveía la llegada de una cantidad muchísimo más grande de fondos en los cuales se preveía que iba a haber más hectáreas metidas dentro del PSA y que por ende, con razón muy justa, muchos de estos grupos indígenas reaccionaron diciendo, no, suave, ocupamos un PSA específico para nuestras condiciones que reconozca nuestros usos culturales del bosque, ¿verdad? El problema es que, bueno, se ha llegado a pensar en cómo ejecutar un PSA indígena, por así decirlo, pero hasta el momento no se ha hecho. Y entonces y existe como mucha reacción muy negativa de parte de ciertos actores que están involucrados dentro de estas instituciones, a no ejecutar el PSA indígena o bien retrasar su ejecución. Y bueno, esto sigue siendo un conflicto que va en curso. Alonso, te quería preguntar por lo siguiente, porque justamente lo has mencionado y creo que ya entraríamos y con todas las previsiones del caso, en un ejercicio, digamos, de creatividad, de tensiones futuras que podrían aparecer. Has mencionado en varios momentos de que ya, pues, Costa Rica, y yo creo que pues, todos los que vivimos en el país lo sentimos, entra en una crisis fiscal que afecta, digamos, todo el sistema y evidentemente, digamos, la parte del PCA, digamos,
y ya, digamos, lo reseñaste, digamos, de que se ha venido constriñendo. Eh, pero sabemos de que de alguna u otra manera hay un mercado de carbono internacional, digamos, que tiene tensiones Mm, y direcciones distintas. Te quería preguntar, digamos, en ese marco y conforme las lecturas que has hecho, digamos, los posibles escenarios que tenga, digamos, ¿cómo vos ves el PSA en Costa Rica en ese marco? Digamos, de que este mercado empezará a influir más, de una forma más fuerte en la política, digamos, en la política del PSA. El PSA resistirá en el sentido como lo estamos conociendo, o digamos, porque digamos, según entiendo, y aquí vos me podrás corregir, este mercado de carbono también le interesa mucho la perspectiva de conservación del bosque. Las otras como que digamos, no le interesan tanto, mm, pero digamos, esas presiones y en ese mundo, porque al final, digamos, todo este tema del capitalismo y todo esto, pues tiene eh, sus más y sus menos, digamos, ¿cómo ves ese diálogo pese a, digamos, Costa Rica con todas las particularidades, digamos que, y tal vez una de las principales es ese rol del Estado que es mucho más fuerte en este mercado internacional? Hay bancos, hay empresas, mega empresas que tienen también, ujú. tienen sus propias certificaciones, digamos, de mercados, y aquí ya creo que ya hablé, ya estoy divagando demasiado, entonces te iba a preguntar, vos, ¿cómo en ese escenario, cómo vos ves ahí, digamos, las tensiones, que buenas, malas, digamos, que Ujú. podrían venirse o empezar a verse? Ok, bueno, es una respuesta que obliga a alguna especulación, ¿verdad? Entonces voy a tratar de mantener, digamos, el pronóstico más reservado que puedo, ¿ok? Eh, bueno, para empezar, el asunto de la... A ver, el PSA tiene un aspecto muy positivo, pero que también puede ser un problema en el marco de un país que busca descarbonizar. El PSA, por ley, está financiado con una fracción de los fondos que se obtienen del impuesto único a los combustibles. Es decir, digamos, cada vez que nosotros vamos y le echamos gasolina al tanque del carro, hay una parte que tiene que ver con lo que se deja recope, hay otra parte que tiene que ver con la ganancia de la gasolinera, lo que costó el petróleo, lo que costó el proceso de refinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un pedazote grandote es el impuesto que se le cobra a la gasolina en Costa Rica. Ese impuesto va a diferentes fuentes, por ejemplo, mucho de ese impuesto se va a pagar arreglos de calles, ¿verdad? Pero un pedacito de ese impuesto termina en el FONAFIFO y se utiliza para financiar el pago por servicios ambientales. Ese pedacito es y ha sido la fuente más importante de financiamiento del programa desde su creación, ¿ok? Y eso le da una solidez al programa, porque por lo menos está amarrado su presupuesto a un impuesto que está en ley y todo está bien escrito. ¿Eh? Eso le da alguna solidez. ¿Le da los fondos necesarios para operar de manera regular? Y pues no, así no es. Es un financiamiento que es parcial, que te puede pagar una cantidad de tus proyectos, no te lo puede pagar todo y no te lo puede pagar todo en un contexto en el que hay demanda creciente de PSA, porque, como te digo, mucha gente quiere conseguir el PSA de conservación, ¿m? Pero no mucha gente está logrando entrar en el PSA de conservación, entonces hay mucha demanda, pero muy poca oferta, ¿ok? Ahora, ¿qué ha hecho FONAFIFO? Y esto tal vez para responder parte de tu pregunta sobre qué tipo de intereses internacionales pueden venirse o verse. Bueno, ya se han visto reflejados de algún modo, en el entendido de que FONAFIFO logra cubrir parte de sus finanzas siempre accediendo a programas de cooperación internacional. Por ejemplo, por mucho tiempo el FONAFIFO recibió apoyo económico de programas como el programa de Comercados, que es un programa para fortalecer el FONAFIFO con fondos del Banco Mundial, ¿verdad? RedMás entra dentro de todo esto. En esencia, RedMás es un mecanismo que lo que buscaba era encontrar la forma de darle mayor financiamiento a políticas de conservación alrededor del mundo, basada en convertir los rendimientos de estas políticas de conservación en bonos de carbono que vos podías vender a nivel internacional, básicamente, ¿verdad? Entonces, digamos, pagabas la conservación de X bosque en X lugar, vos podías registrar cuánto carbono se había logrado abatir y vos podías agarrar eso, lo convertir en un certificado y luego lo tiras en el mercado a ver cómo lo vendes y ahí encontrás financiamiento. Bueno,
Al final no funcionó así, ¿verdad? Porque Red Más en realidad, parte del problema de los mercados de carbono a nivel mundial es que son mercados que no pagan mucho, están muy caídos, ¿verdad? Hay una sobreoferta que baja muchísimo el precio y además de eso hay países que venden carbono muchísimo más barato que Costa Rica. Es decir, Costa Rica no puede, con sus necesidades de financiamiento de conservación, vender razonablemente la idea de conservar el bosque, un bosque en Costa Rica versus, no sé, conservar un bambusal en China. ¿Me explico? Entonces, el problema es eso, ¿verdad? Eh, entonces, por ahí hay algunas limitaciones, ¿verdad? Pero bueno, ya ha habido un proceso en el cual por necesidad se ha tenido que acercar a formas de financiamiento externas que han obligado a cambios. Red Más me parece que es el más claro, ¿verdad? Red Más obligó a una transformación en el establecimiento de casi que una estructura paralela de programa de servicios ambientales totalmente asociado, digamos, al hecho de que teníamos que acceder a esta cantidad de fondos, de los fondos de carbono que estableció el Banco Mundial y otras agencias de cooperación a nivel internacional, ¿verdad? Y vos ves que, el efecto que ha tenido, ¿verdad? Mucho de lo que pasa con los, digamos, ahorita lo que vos tenés es algo muy vacilón, porque ahora que ya llegaron los fondos, ya se ha tenido que estructurar la situación y ya empiezan a darse, empiezan a verse los cambios que produjo Red en términos institucionales. Vos lo que te das cuenta es que casi que hay dos PSAs. Tenés un PSA que es el PSA que viene de los fondos de la gasolina, ese tipo de cosas, un PSA que paga, no es que paga bienísimo porque no cubre el costo de oportunidad, pero por lo menos paga bien y vos hablas con la gente que está recibiendo el programa y por lo menos bueno, están contentos con la plata, aunque no es mucha, ¿verdad? Pero vos ves, digamos, los fondos que entran con Red Más y están pagando menos, porque son fondos que están sujetos a otro tipo de rendimientos internacionales, ese tipo de cosas, entonces no te pagan tanto, ¿verdad? Y más bien, digamos, mucha gente, digamos, está viendo, pero ¿qué es este bajonazo tan grande de precios en los que estamos haciendo? Esto no me sirve a mí, ¿verdad? Entonces hay muchos conflictos. De hecho, nosotros registramos algunos conflictos en la zona norte, ¿verdad? Entre gente que de pronto le llegaban con opción de hacer fondos Red Más, ¿verdad? Que tienen ciertas características de control un poco más reducidas versus los fondos de Fonafifo, y la gente simplemente no quería porque el precio era muy bajo, ¿verdad? Esos para mí serían potenciales cambios, digamos. El país está en una crisis fiscal y esta crisis fiscal eventualmente podría afectar las transferencias de fondos desde el Ministerio de Hacienda para Fonafifo y eventualmente esto establece la necesidad de encontrar financiamiento externo de algún modo. Y los programas que pueden venir no pueden ser programas que no son tan amigables como el PSA que ya existe, ¿verdad? O que están sujetos, digamos, a rendimientos más basados en garantizar los términos del carbono, los términos del funcionamiento del mercado de carbono, y no tanto atender las necesidades de atención social que también han venido asociándose al programa, ¿verdad? Yo creo que es el riesgo como más grande que vería yo, ¿verdad? De hecho, parte del problema es ese, o sea, digamos, y yo diría que, por lo menos, a modo de conclusión, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Digamos, parte del problema que yo veo con el programa de pago por servicios ambientales no es un problema con la idea del pago por servicios ambientales o con los servicios ambientales del todo, o los servicios ecosistémicos, como también se les quieren llamar, digamos, que es una reconceptualización de esto. Porque en realidad, digamos, la idea de redistribuir fondos con el objetivo de garantizar la conservación del bosque, pero a la vez tratar de garantizar ciertos mecanismos, ciertas agendas de desarrollo social, me parece que es una idea muy loable, ¿verdad? Por lo menos en términos personales. El problema es cuál es el incentivo que vos tenés para tratar de establecer estos programas. ¿Cuál es el incentivo que moviliza las transformaciones institucionales de estos programas? Porque si el incentivo institucional es, como ha sido en los últimos 20 años, tratar de garantizar o constituir un mercado efectivo de carbono, el problema es que ahí estás apuntándole mal, para mí. Porque, francamente, yo creo que no hay mucho espacio para un mercado de carbono, ¿verdad? Hay espacio para un sistema de transferencias económicas del Estado hacia estos sectores. Pero mercado nunca ha habido, así de sencillo. Y por más esfuerzos que vos trates de hacer para hacer el sistema atractivo para que los inversionistas pongan su plata y establecer un mercado, lo que terminas haciendo es reduciendo los costos y reduciendo el tamaño de las transferencias y complicándole más la vida a la gente que tiene que conservar ese bosque. ¿Me explico? Entonces es más bien esta idea de que tenemos que constituir un mercado lo que podría realmente hacer un daño
al pago por servicios ambientales. Porque está bien que sea un sistema de transferencias estatales, yo no le veo ningún problema en que funcione así. Así. Pero bueno, esa sería como mi valoración de tu pregunta. Ah, no, Alonso, te agradezco montones. Y justamente para no robarte ya más tiempo, Ujú, eh, como sabes, y más o menos te lo he comentado en otros momentos, este es un espacio como de conversación, un espacio que ujú, busca provocar algunas ideas, provocar ya que las personas que nos escuchan, que llegan a este momento de la conversación, de vernos, tienen un deseo de que puedan llevarse algunas preguntas ujú. como para seguir profundizando, digamos, sobre esto que hemos conversado. Entonces, te pediría, ya para variar, otro ejercicio de creatividad. ¿Tienes algunas preguntas que, digamos, que a raíz de la conversación o antes de la conversación, o resulta que ayer leíste un texto sobre esto y te subieron como 2 o 3 preguntas que pudieras compartirnos justamente para aquellas personas que nos estén viendo puedan tomarlas, llevarlas a su clase, llevarlas a su sindicato, a su Ujú, iglesia, o a su barrio, de donde vayan, que espero que lo hagan, que puedan ujú. llevarlas y decir, miren, escuché a 2 señores hablando y plantearon estas cosas que me parecen muy interesantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que parte de la pregunta tiene que ver con eso que te decía al puro final, Ah, ¿verdad? Digamos, es un poco tratar de comprender, digamos, bueno, ¿qué es lo que debería ser el PSA? ¿Verdad? En términos de, o sea, digamos, ¿cuáles son los valores que un programa de este tipo debería apoyar? ¿Verdad? Es decir, digamos, estamos hablando de la necesidad de ampliar estos valores orientados más al mercado y estas lógicas de mercado y estos lenguajes de mercado, o debería ser un sistema de financiamiento que permita, digamos, apoyar o sustentar más valores culturales o comunitarios o sociales del bosque, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta interesante que se puede hacer, ¿verdad? Digamos, porque mucho de lo que pasa con los PSAs, sobre todo en términos de cómo es que hacemos que este mecanismo sea de utilidad para la gente que tiene el bosque, la gente que tiene estos grupos, digamos, que ocupan de este dinero o bien, digamos, que están de una u otra forma afectados también por la forma en que se dibujan las políticas forestales de Costa Rica, ¿verdad? O en otras partes del mundo. Y yo creo que mucho de la pregunta es esa, o sea, digamos, es que mucho queda como obstruido y obscurecido, digamos, por esta epistemología que se ha desarrollado, o esta forma de entender las cosas que se ha desarrollado, digamos, principalmente, digamos, tratando de hacer que este constructo teórico de mercado funcione, ¿no? ¿Verdad? Y para mí, digamos, más bien, digamos, el cambio simbólico, el cambio que tiene que darse, digamos, en términos del PSA es cómo pensamos un PSA desde abajo, ¿verdad? ¿Ok? Evitando sobre todo, es una respuesta medio enredada. Entonces te la voy a replantear de otra forma. No, puedes dejar lo anterior, no hay problema, pero te la replanteo de otra forma. Parte del problema que yo creo que tienen este tipo de mecanismos es un problema de lenguaje, porque es un lenguaje que oscurece un montón de cosas, ¿no? Decidamos servicios ecosistémicos, servicios ambientales, coste oportunidad, mercados de carbono, adicionalidad, un montón de conceptos que eventualmente vienen acompañando. Este es un vocabulario muy complejo. Y, a ver, yo empecé a investigar esto hace unos 2 o 3 años y básicamente ha sido tratar de hacerme mi propio diccionario para entender qué carajos me están diciendo. Así de sencillo, ¿verdad? Y yo me imagino que esto debe ser lo mismo para una persona que está recibiendo un pago por servicios ambientales en la cancha, ¿verdad? Allá en el territorio, ¿verdad? Y yo creo que parte de ese lenguaje, o sea, lo que oscurece ese lenguaje, lo que esconde ese lenguaje, ¿verdad? Que tiene que ver, digamos, con cómo es que tratamos de estructurar mercados para organizar estos esfuerzos de conservación, es parte del problema, ¿verdad? Porque eventualmente uno termina hablando el mismo lenguaje, pero no termina cuestionando lo que este lenguaje quiere decir. O sea, hay un problema epistémico cómo es que subyace a los programas por servicios ambientales. Y para mí el punto, la forma en la que vos enfrentás esto, yo creo que tiene que ver con cómo es que nosotros podemos hacer que valores más sociales, más comunitarios,
más entender cómo es que la experiencia comunitaria puede alimentar la construcción de estos programas e incluso volverse factores sobre los cuales estos programas pueden asignar estos recursos, es una forma de solucionarlo. Sin necesidad de pensar, digamos, en un cambio radical, digamos, en términos de cómo se estructura la ecología política del bosque, ¿verdad? Que eso ya es algo mucho más grande, en lo cual en este momento no te podría decir qué podemos hacer, pero un punto de entrada que puede hacer, digamos, una comunidad es empezar a cuestionar qué es lo que se está pagando y qué tipo de alternativas de diseño de un programa de pago de este tipo se pueden desarrollar. No sé si eso te lo responde, no es la mejor respuesta. No, sí, justamente, más bien, uno, digamos, lo planteas de una manera sumamente clara y creo que esas inquietudes son las que necesitamos justamente para seguir profundizando, para seguir eh, tratando de entender y abordar, digamos, críticamente las políticas, digamos, que de alguna manera tienen alguna intencionalidad y demás, y que como vos decís, se pueden, sin necesidad como de destruir todo y quemarlo todo y demás, pero sí que efectivamente, digamos, partir desde que críticamente algo se puede mejorar, algo se puede incluir, algo puede ser más inclusivo, Ujú, justamente como, digamos así, como para resumirlo, como vos decías, si ya hay otras dos posibilidades, que eran digamos, la plantación forestal o la agroforestal, de cuestionar, porque esas dos siempre tienen como las de perder con la última, digamos. Eso justamente, digamos, este tipo de inquietudes creo que son importantes porque al final no se plantean, al final pesa muchísimo esa imagen verde, pesa muchísimo lo que ya vos marcabas de esa naturaleza que no se toca. ujú, Entonces, que queden todas esas inquietudes ahí tiradas en el suelo, bien desordenadas, para que las personas vayan tomando ujú. y demás. Más bien, Alonso, agradecerte muchísimo, digamos, el No, de espacio, dos, el más bien. tiempo, tu palabra, el hecho de que estés pensando y que estés reflexionando sobre esto. También agradecértelo porque también es una posición, digamos, que se toma y que es muy necesaria y que a veces digamos, no, otras personas no nos tomamos los tiempos para pensar, digamos, para reflexionar sobre este tipo de cuestiones que son muy pertinentes, pues, porque es política pública Ujú. actual y que se está ejecutando. Al día de hoy, alguien en Fonafip pues, estará viendo una hoja Excel con estos temas, entonces, justamente agradecerte montones por todo eso. Y como decimos por acá, pues hasta la próxima. Espero poderte Ujú. entrevistar pronto para ver cómo va el proyecto y qué otras cosas han encontrado en todo esto. Ah, muchas gracias más bien por la invitación, Luis. Un gran abrazo, Alonso. Que estés muy bien. Igualmente también, cuídate. Chao.